En el programa de hoy, ¿funcionan los libros de autoayuda? Nos acompaña un especialista que nos va a ampliar el tema, el doctor Daniel Fernando Peiró, escritor de libros de autoayuda. Él estaba hablando de los libros de autoayuda. Yo conozco a un señor que se llama Daniel Fernando Peiró. Él es un coaching internacional, él es escritor de 5 libros, además de 3 videolibros, ¿verdad? Que lo pueden ver en su página, él nos hablará de eso. Y es una persona muy conocedora, muy espiritual, muy llena de intereses en la vida. Y yo quiero que lo traigamos aquí nos va para a ayudar que muchísimo. Sí, así que sabe tanto, van a ver qué persona tan sencilla y tan humilde y tan llena de cariño. Así que recibamos a don Daniel. Me gusta que no seas egoísta y nos permitas conocer a Don Daniel, bienvenido. Don Daniel, un gusto conocerlo. Pase por aquí, por favor. Pase por aquí, no Don se Daniel, saludando nada más. Don Daniel, yo que usted se la aprieta y muy bien, porque que con semejante representación, ¿verdad? No vamos a hacer más sillas. Bienvenido, don Daniel, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Un placer. Aquí les Bienvenido a toca. nuestro sexto Aquí, sentido. entre todas nosotras. Bueno, bendito sea entre todas las mujeres. Exactamente. Va usted a desarrollar, de aquí usted no, después de esto usted no va a volver a ser el mismo. Ah, pero seguro. Quiero contarles que de las cosas de la vida, en una presentación que yo tuve ahí con un banco y tacataca de esos talleres como para motivar a la gente, él estaba por allá, metidillo, en el restaurante donde lo hice, y me llegó un libro, me lo mandó Daniel Fernando Peiró, me llegó que se llama 16 horas para templar el ser. Y yo lo leo y digo, pero este señor habla mi idioma. ¿Quién será? Era incógnito, nunca supe quién me lo mandó. Entonces busqué y me lo encontré y lo llamé. Y nos hemos conocido por esa situación del universo que nos unió. Cuando quiera me regala un libro de esos. Ay, por supuesto que traje. Oiga, muy linda. Por supuesto. La idea es que lo compres. Normalmente. Claro. No, se lo voy a regalar por una sola razón. ¿Cuál? Dicen que hay 2 clases de idiotas. Ajá. Uno dice que es el que presta el libro y otro el que lo devuelve. Así que se lo regalo. Don Daniel, entrando un poquito en el tema, cuénteme usted cómo se identifica un libro de autoayuda. Bueno, le voy a cambiar el término. Bueno, porque yo cuénteme. no creo eso de la autoayuda. Entonces, ¿cómo lo llamaría Yo lo usted? llamaría libro de superación o Ok. tal vez algún libro de transformación humana. Muy Ajá. bien, sí. Porque el tema de la autoayuda, no creo que ninguna persona, salvo Robinson Crusoe, que vivía en una isla solo, y que incluso hablaba con las palmeras y con las frutas, podría llegar a tener a alguien que lo ayude, ¿verdad? Yo creo que el principal motivo de la ayuda es estar en compañía con otro y poder recibir la sabiduría, ¿verdad? Y yo muchas veces digo de que para eso uno necesita cambiar la pregunta. En vez de pedir una opinión, hay que pedir un consejo. Consejo. Porque cuando uno pide opinión, lo que saca es tal vez la parte más oscura de uno. La que juzga, ¿verdad? La que ve desde un Porque punto de es el ego, observación. es el ego el que Es el opina. ego. Pero cuando uno pide, sí, es muy interesante. ¿Y cómo nace entonces un libro de superación? Vamos a utilizar el término. ¿Cómo realmente nace? ¿De dónde vienen? Bueno, yo creo que el libro nace siempre cuando uno experimenta situaciones, eso es lo que me gusta. situaciones de adversidad, Claro. que podríamos llamarle de sufrimiento, pero que en realidad hay un manto que cuando uno lo remueve, empieza a ver que hay un verdadero tesoro, que es la sabiduría de esa adversidad que uno pasó. O sea, son situaciones de enseñanza. Exactamente. Entonces yo creo que muchas veces, en el caso mío como escritor, uno se pregunta si realmente qué es lo que voy a poner ahí, que por un lado me haga coherente con lo que yo digo y haga, pero además me permite saber que cada línea está siendo leída por algún autor, por alguna persona en algún momento. Pero Entonces, Daniel, vos estás hablando de la vivencia y yo conozco gente que por el dolor se amargó, se encapsuló, se resintió con todo el mundo, se enfermó, Se deprimió. Exactamente, se deprimió. Para mí el valor que tienen estos libros es que alguien me comparta a mí su vivencia, Exacto, ¿verdad? sí, comparte. Para que me saque a mí de ese, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fenómeno? Porque hay gente que... La palabra que para mí es clave, perdonen, hay que perdonar, hay que oír cada historia para saber quién es capaz de perdonar, ¿verdad? Bueno, yo tengo, a mí una vez, justamente leyendo un libro, de veras que no recuerdo el autor, pero debería darle homenaje, pero dijo algo con el perdón que a mí me cambió la vida. Dijo,
El perdón es un acto de soberbia. Y suena extraño. Oh, De ¿y por soberbia. qué? Sí, sí, porque decía el autor Ajá. que el perdón requería, antes de hacerlo, requería primero juzgar a la persona, condenarla, castigarla y después solo la exoneraba. Entonces eso se le llama perdón. Ahora, yo no lo digo, pero por lo general lo digo en algunas conferencias, y la palabra perdón es una palabra maravillosa desde el punto de vista etimológico. Sí, cuéntanos. Y me parece que de sí. humildad, a mí, en Sí, lo sí. personal, siempre he creído Tiene que que ver con desapego. con Sí. el desapego. Y con Pero- anulación. Pero tiene que ver también con dar lo mejor. Y eso es, por eso de hecho es desapego. Es decir, la palabra viene de perdonare, per quiere decir para en latín. Ujú. Y donare, de donum, que quiere decir regalo. Miren qué Para interesante. dar. Para dar. Pero esencialmente, ¿qué puedo dar? Bueno, tal vez uno de los 9 atributos que tiene el espíritu, ¿verdad? La espiritualidad, que es el amor. Y el amor también es muy interesante, porque si lo vamos a definir y le preguntamos a toda la gente que está aquí o a ustedes, escribimos un libro de poemas, ¿verdad? También Sí, escribimos un sí, libro. sí. Pero ahora, si lo definimos etimológicamente, es maravilloso. Y sí me gustaría dejar ese mensaje. Para dar. Hay varias visiones etimológicas, voy a decir dos, una que se considera que es falsa, que por lo general a mí no, me parece que es muy acertada. Y es de que amor dice que a viene del griego, que significa sin, y mortem, que significa muerte. Ahora, esa es una, es decir, amor es sin muerte, amor es vida. Interesante. Ahora, vamos a la segunda, que es mucho más interesante, que no se la considera falsa etimología. Dice que amor viene de a, que significa desde, en latín. Desde, es un sentido de dirección, hacia dónde voy. Así como sexto sentido, tiene una dirección. Correcto. Y el segundo es more o mortem, que significa muerte. Es decir, amor es desde la muerte. Y esto es un tema interesantísimo. Porque, De profundo. morir, de No, morir pero a tiene uno que ver mismo. con lo siguiente. Tiene eso, que ver la con que anulación. Yo ya la lo muerte analicé. no es el final, sino que es el ok. principio. Es el principio Wow. Entonces, cuando la muerte se constituye como parte esencial de la naturaleza del hombre y de todas las cosas que ha creado Dios, de... Exacto. entonces nos damos cuenta que hay que dejar morir en nuestra existencia humana aquellas cosas que no nos hacen bien para empezar a nacer o renacer aquellas cosas que de verdad nos nutren, nos alimentan interiormente. Desapegarnos. Sí, es un desapego. Sí. ¿verdad? Yo creo que el desapego Sí, es una qué cosa interesante. Es el desapego. Y don Daniel, bueno, aquí decimos don Daniel, ¿verdad? Acá me dicen don Daniel todo el Sí. tiempo. ¿sí? Bueno, es muy interesante, ya usted nos platicó de algún libro que leyó, pero a usted pero me dice el autor, Sí, le digo a la le ha motivado, le ha impulsado y le ha hecho cambiar todo ese tipo de cosas para usted también después vivenciarlas y compartirlas en un libro. Bien, voy a mencionar dos. Ajá. El primero, a mis 8 años, que yo, bueno, iba y hacía los mandados de mi madre y me quedaba con el vuelto. Como buen hijo, ¿verdad? Digamos, el buen hijo agarraba su cuota y decía, bueno, cumplí con mi deber, La entonces me feria, agarraba. le decíamos aquí, la feria. Entonces resulta que al lado de la pulpería, ya se le llamamos despensa, Sí. había una librería de libros usados Ajá. y vertero se llamaba el librero, ¿no? Y resulta que yo cada vez que pasaba había un libro muy viejo que no se entendía ni lo que decía, porque estaba en la vidriera, yo lo veía así. Y me llamó mucho la atención ese libro. Entonces, bueno, conseguí mi dinerito y compré el libro. A Ese punta libro de mandados. el libro se llama Kybalión, es un libro muy espiritual, pero obviamente no lo entendí en esa época. Claro. Así que lo leí enésimas veces hasta que en algún momento, como dicen aquí, me cayó la ficha. Ah, ¿Pero qué edad tenía? Tenía 8 años. 8 años. 8 años. Impresionante. No hace Sí, sí, mucho, sí. don Daniel. No hace, no hace mucho, yo no hace pero- mucho, ¿y el era otro? 20 años. ¿Y el otro? Y el otro, más reciente obviamente, es de Deepak Chopra, se los recomiendo de verdad, 7 leyes espirituales para el éxito. Ah, sí. Es un libro muy corto, pero muy profundo. Yo creo que la profundidad o la simpleza no requiere tener un libro demasiado, con mucho texto, contenido, sino ser muy específico. Muy concreto. En todo este recorrido que ha tenido Daniel con Latinoamérica y las conferencias y el contacto con la gente, ¿qué es lo más enriquecedor en esta vida, en este proyecto? En el proyecto de dar conferencias y Sí, escribir sí, libros. sí. De hacer coaching. ¿Qué es lo más enriquecedor para Bueno, usted para con mí, la gente? Sí, sí, para mí, bueno, primero, creo que lo más enriquecedor es conocerme a mí mismo. Porque cuando me miro en la gente, me reflejo a mí. Exactamente. ¿Sí? Entonces, tal vez el estar todo el tiempo desconociéndome, porque lo que tenemos como una especie de tiranía interior,
que nos hace todo el tiempo buscar la manera de alejarnos de la luz para ir acercarnos más a la sombra. Qué cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es una tendencia. Es una negación permanente, Es una ¿verdad? tendencia del ser humano en general. Sí, entonces creo que lo más importante para mí es saber que los libros los escribo para mí, para aprender de ellos. Sí. O sea, que Interesante. en la filosofía hindú hablan de eso. O sea, siempre, ¿qué es más rico? ¿Quedarte en la cama o salir a caminar? Depende del momento. No, es que, digo, tu tendencia, ¿qué es más rico? ¿Comerte eso que necesitas ya o pensar que... Que vas a hacer dieta. Exactamente, es decir, la parte suavecita y fácil siempre nos va a jalar, ¿verdad? Bueno, un poco las religiones lo han planteado con títulos diferentes, Sí, pero sí, es esa totalmente. famosa lucha, Esa permanente lucha. es una permanente Es lucha, una permanente ¿Te has lucha. encontrado con gente que te dice, Daniel, cambiaste mi vida? ¿Realmente un libro tuyo Me pasó, o una conferencia? no lo creo, de verdad, no lo creo. Pero te lo han dicho. Pero sí, me pasó muchas veces, sobre todo por correo. No más lo que crees en tu personalmente. humildad, pero es posible. Yo suceda. creo que de verdad, cuando nosotros empezamos a transitar un camino, podríamos llamarle de luz, así como estas pequeñas candelas, creo que lo importante es encontrar aquella fuerza que es parte nuestra, pero que muchas veces no reconocemos, que tiene muchos nombres, ¿sí? Dios, energía, luz. en fin, Pero luz. es posible, porque si hay algo que te cambió a vos y lo estás transmitiendo, es posible que puedas cambiar a otras Claro, personas como es posible que instrumento. pueda cambiar como instrumento, instrumento, eso como voy yo, como vasija. instrumento. Es Ahora, que es bien humilde el hombre. no crea, es más, Es una virtud. pero es es que una el hecho de virtud. decir que uno es humilde ya es soberbia. Exacto. Bien. Exactamente. Ahora, Sí, un es tema, verdad. un tema que Dime ella de qué dijo. presumes y te Te diré de qué careces. Sí, sí. Ahora, ella dijo algo, perdón, que me parece interesante decirlo, también desde el punto de vista etimológico, porque tiene que ver con esto de la lucha. Yo digo, en uno de mis libros, creo que en 3 poderes para la superación personal, menciono algo que es interesante, y digo que el hombre tiene una elección que hacer. O se convierte en una víctima, o se convierte en un constante aprendiz. Exactamente. Y ahora, una víctima, ¿sí? Es una persona que se pregunta por qué a mí todo el tiempo. Pero la verdad es que nunca encuentro respuestas. Bueno, con esa enseñanza de don Daniel Cierto. completamente en vivo, y estos 4, ¿tienes más libros, me imagino? Tengo más libros. Bueno, con esta recomendación de buen amigo, amiga, qué buen Sí. amigo, Ah, y qué dicha no. que vino, ojalá ahora, Gracias. a partir de ahora eres amigo del sexto Es sentido. un honor. ¿Cuál es la de página, verdad don para mí. Daniel, para que también la gente pueda Bueno, visitarlo? mi página es www.doctorpeiro.com. Ok. Es bien fácil. Doctor Peiro. Yo te iba a hacer una Doctor Peiro. pregunta y yo la corté. No, era eso específicamente. Más bien, muchísimas gracias. Sí, por gracias. Porque es que ya acompañarnos. tenemos que dejarlo. Sí. ¿Por qué? Aceptarlo. Óigame, yo No. tengo un libro así de preguntas. No, doña Amanda. Ah, no, mira, ya se le pegó. Don Daniel sí, pero yo soy Amanda. Doña Amanda. Ah, ok, está bien. Aquí no Que tiene no se le Lo vamos Bueno, a invitar. entonces nos Pero quedó te tengo pendiente. que contar. Sí, sí. muchas Es gracias. más, no lo dejemos ir ahí atrás. Vamos Bueno, a caer. agárrelo, Agárrenlo. Agárrenlo. Tanta atención que no me dio chance De seguir preguntando. de tantas cosas que tenía. Bueno, yo de veras la Sí. aprecio, de veras es un honor para mí Bueno, estar aquí. muchas Muchas gracias. gracias, don Lo Daniel. despedimos como sabemos despedir. Nos ponemos de pie, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por Me venir. caí. No la empuje. Ayúdela a subir a ella, a levantarse. Gracias, Nancy. Don Daniel, mil Pero- gracias. Qué interesante. Muchas gracias. Tenemos que invitar a- Ya volvemos y recuerde que puede dejar su comentario en nuestro Facebook. Queremos que sea parte de nuestro sexto sentido por medio de su participación.